La Guajira tiene muchos lugares impresionantes. Uno de ellos es el Pilón de Azúcar. Este es un lugar asombroso donde se mezclan la montaña, el desierto y el mar. Nuestra meta el día de hoy es llegar al punto más alto en el impresionante Pilón de Azúcar. Acompáñenme en este recorrido, en una visión de primera mano, como si estuviera realizando el recorrido en este momento. Nuestra aventura empieza con dos montañas, sin embargo es inevitable mirar atrás y disfrutar de unas majestuosas vistas de 360 grados que nos acompañarán durante todo el recorrido. Al fondo podemos ver la playa del Cabo, parqueadero en el desierto, la bahía del Cabo, el desierto de Minidunas, playa Arcoíris y por supuesto el lugar al que nos dirigimos, el Pilón de Azúcar, que está rodeado de un hermoso mar. Para disfrutar mucho más de esta aventura, tomé un camino alterno al que se tiene trazado para llegar al Pilón de Azúcar. Esto me permite observar mi objetivo y otros lugares majestuosos que encontramos en el Cabo de la Vela. De la nada me encuentro este precioso animal. Es maravilloso encontrar vida en un lugar que es tan desértico. Después de algunos minutos, el camino se vuelve más complejo, mucho más inclinado y resbaladizo, debido a que encontramos gran cantidad de piedra pequeña que hace que el caminar se sienta inestable, además del fuerte ruido del viento.
Después de haber disfrutado de unas maravillosas vistas, de paisajes inigualables, por fin estábamos cumpliendo nuestro objetivo. Estábamos llegando a la cima del Pilón de Azúcar. Estar acá genera muchos sentimientos encontrados. De un lado, la sensación de haberlo logrado y del otro lado, la fortaleza del viento, que sientes como si te quisiera tumbar en cada paso que das. A este lugar llegan todo tipo de personas. Pudimos ver personas de la tercera edad, pudimos ver niños que la exigencia del camino no impidió que cumplieran con su objetivo. Este paso es un poco complejo y resbalé. Sentí mucho temor al pensar que podía caer en ese abismo. Sin embargo, todo se supera y por fin estaba allí, en la cima del Pilón de Azúcar. Después de haber observado algunos minutos, me di cuenta que no había sido el único que había tomado rutas alternas. Al observar una de las montañas contiguas al Pilón de Azúcar, pude notar que muchos turistas habían dejado su huella, escribiendo sus nombres, escribiendo mensajes que han llenado la totalidad de la ladera de esta montaña. He aquí una impresionante vista al mar. Para culminar este recorrido era necesario hacer algunas tomas de la playa del Cabo. Allí encontramos las famosas escaleras de Instagram, donde todos los turistas llegan a tomarse la foto. Atrás un recuerdo.